Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. La palabra que dice así, Hechos 19, 21 en adelante. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, que había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Señor, háblanos, Señor, a través de este pasaje, Dios. Queremos escuchar tu consejo. Queremos ser animados.
Queremos, Dios, conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Señor, que este texto, Señor Rey Dios, cobre vida en esta hora, Señor, y pueda impartirnos vida a nosotros, Padre. Que tu palabra, Señor, se haga, Señor Rey Dios, como ese pan que queremos, Dios, comer para nutrir nuestras vidas espirituales, Señor. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Bien, el texto de hoy es un tanto difícil, ¿verdad? Uno lo lee y uno dice, ¿pero qué se puede sacar de aquí? ¿Qué se puede sacar de este alboroto, como lo dice el texto? Pues estamos en este capítulo 19, en nuestra serie del libro de Hechos. Y en este punto, Pablo, como ya hemos mencionado, está realizando su tercer viaje misionero. Pablo está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo le mandó a hacer. Y al igual que todos los discípulos, era ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo? Contando, testificando, predicando, enseñando el Evangelio, enseñando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que este libro de Hechos que estamos estudiando nos está narrando y testificando. Donde quiera que usted lee el libro de Hechos, siempre se está proclamando el Evangelio de Jesucristo. Se está realizando el trabajo de ir y cumplir la gran comisión que el Señor les dio a sus discípulos y nos dio a nosotros, la iglesia, ir y predicar por todo el mundo el mensaje de Jesucristo. Y el apóstol Pablo está en este tercer viaje y, como hablamos la semana pasada, está en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Y allí el apóstol se quedó por espacio, como lo dice el mismo texto, por espacio de 2 años estuvo allí. Y fue una obra asombrosa la que sucedió en Éfeso. Eso lo compartíamos la semana pasada. Estábamos viendo cómo la ciudad de Éfeso experimentó un gran avivamiento. Y la vida de los ciudadanos de Éfeso fue impactada por el mensaje del Evangelio. Y nosotros podemos enlazar este texto de hoy con el último que vimos la semana pasada, el verso 20, en donde se nos dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ese texto nos resume todo lo que vimos la semana pasada. La palabra de Dios crecía y prevalecía, no solamente en Éfeso, sino nos dice el texto anterior que también en toda Asia Menor la palabra crecía por lo que estaba sucediendo en Éfeso. Fue de gran influencia lo que sucedió en la ciudad de Éfeso para toda la región de Asia Menor. Recordando lo que compartíamos la semana pasada, cosas portentosas hizo Dios por medio de la mano de Pablo, milagros se hizo. También vimos lo de la guerra espiritual, que fue evidente a todos. Y todos estos hechos portentosos dieron como fruto que la gente se cambiara su conducta. Todo aquel que declaró a Jesús como su Señor y Salvador cambió su mentalidad, cambió su manera de comportarse. Hubo un cambio de comportamiento y pensamiento en todos los creyentes de la ciudad de Éfeso. Sin embargo, siempre el avance del Evangelio va a estar acompañada de oposición, y eso lo hemos visto a lo largo del libro de Hechos. Siempre que la gente o la ciudad se vuelca a Dios, siempre va a haber oposición. Siempre hay oposición al avance del Evangelio por parte del mundo de las tinieblas. Tanto la iglesia en su avance como el mismo creyente en su crecimiento y avance en el Señor va a encontrar oposición de parte de las tinieblas. Siempre va a ocurrir eso. Pero la palabra del Señor nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos creen eso?
Todas las cosas le ayudan a bien. Por lo que es precisamente que Dios utiliza la oposición que se levanta delante de la iglesia para que la iglesia avance mucho más de lo que quizás estaba pensando. Y es por eso que nosotros podemos decir que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque no puede haber victoria si no hay una batalla, ¿sí o no? Dice el corito, no hay batalla, pues no hay batalla si no viene la prueba, dice. Entonces, para que haya victoria, tiene que haber una batalla. Y previo a este tema que vamos a ver hoy, nosotros podemos ver podemos ver una especie de adelanto de lo que vamos a ver de aquí en adelante en el libro de Hechos, y luego profundizaremos más en ello en los siguientes sermones. Y es que Pablo, en los versos 21 y 22, ya está planeando su cuarto viaje. Ya Pablo está planificando: voy a Jerusalén, paso por todas las regiones, voy a Jerusalén, porque Pablo en su mente, él dice: yo tengo que ir, ¿a dónde? A Roma. Pablo quería ir a Roma, la capital del imperio. Así que en su mente él está cavilando y planificando ese cuarto viaje. Sin embargo, Pablo, en estos versos nosotros podemos ver que Pablo no es que es un capricho de él, no es que ese es un deseo propio de él, sino que dicen los versos que él planificando en el espíritu, porque Pablo era un hombre espiritual. Él no se dejaba llevar por los impulsos, sus impulsos naturales o humanos. Él todo lo hacía según el Espíritu lo guiaba. Él seguía al pie de la letra la guía del Espíritu Santo. Así que en el Espíritu él empieza a planificar. Y en el Espíritu él dice: tengo que ir a Roma. Él estaba planeando pasar por las iglesias de Macedonia y de Acaya. Y en las cartas a los romanos, Romanos 15, 25 y 26, y la carta de 1 Corintios, capítulo 16, verso 1 en adelante, nosotros podemos ver por qué razón Pablo quería pasar por estas regiones. Y era para recoger una ofrenda, y antes de llegar a Jerusalén tener ofrenda para llevarla a Jerusalén, porque en Jerusalén, los hermanos de Jerusalén estaban pasando grande necesidad. Y eso lo vemos en las cartas, los romanos y a 1 Corintios. El plan de Pablo era pasar por estas regiones, luego ir a Jerusalén y después emprender su cuarto viaje para llegar a Roma. En estos versos también vemos algunos acompañantes que estaban con Pablo en este tercer viaje. Vemos que se menciona a Erastos y más adelante se menciona a Gayo y Aristarco, que eran nombres que quizás no habíamos visto, pero eran parte del equipo misionero de Pablo. Ahora, Pablo estaba claro en el cuarto viaje. En su cuarto viaje él iba a llegar a Roma. Él lo tenía clarito. Lo pidió en el Espíritu lo confirma. Sin embargo, lo que no sabía Pablo era cómo él iba a llegar a Roma, en qué condiciones. Y más adelante, pues eso lo vamos a ver en los siguientes sermones. Hoy vamos a tomar el verso 20 para enlazarlo con lo que compartíamos la semana pasada, de cómo prevaleció de manera poderosa la palabra del Señor en Éfeso. Y cómo se levanta ahora en este texto la oposición, debido a ¿qué? A ese crecimiento que se dio. La oposición se levanta debido a lo que estaba sucediendo espiritualmente en los creyentes de Éfeso y de toda Asia también. El verso 23 nos dice que hubo un disturbio y que este disturbio no fue pequeño, o sea, fue un gran disturbio. Y el primer punto que queremos ver aquí son que los efectos del evangelio son favorables para algunos y son desfavorables para otros. El evangelio tiene efectos sobre la gente. Tiene efectos sobre la gente que cree
y tiene un efecto sobre la gente que no cree. Tiene un efecto favorable para la vida de algunos, de los que creen, y tiene un efecto desfavorable para aquellos que los frutos del evangelio afectan su vida. La palabra nos dice que hubo un gran disturbio provocado por un movimiento, y aquí en la palabra del Señor nos habla de el camino, y es la segunda vez o la tercera vez, no es la primera vez que vemos esta descripción de el camino. ¿Qué era este movimiento del camino? Pues es una manera de llamarle al cristianismo. En lugar de decir cristianismo, este cristianismo, se le decía este camino. Es más, los cristianos al principio le decían los del camino. O sea que la gente decía, esta creencia es un nuevo camino. Y así se le llamaba, un nuevo camino. Se le denominaba los del camino a aquellos que habían creído. Y se le denominaba el camino precisamente al movimiento cristiano. Y esto es muy importante para nosotros, porque nos muestra que el cristianismo no es solamente una serie de ideas que uno adopta. No es solamente emprender o entender ideas o una idea, no es solamente pensarlas y analizarlas y adoptarlas en la vida, sino que el cristianismo o la fe cristiana es un camino de vida, es un estilo de vida, no es un conocimiento más que adquirimos, no es algo bonito en qué pensar, es la manera de vivir nueva de una persona. Es un nuevo estilo de vida. Es ir por el camino de la vida, pero por un camino diferente. No solamente son ideas, es el camino por donde vamos a caminar en esta vida. El cristianismo es nuestro nuevo estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y este movimiento, el cristianismo, dice el texto que es lo que causa el alboroto. Los del camino, que eran personas que se habían comprometido con conocer más a Jesús, con conocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos, en saber, entender y aplicar las enseñanzas del evangelio a su vida diaria. Estos eran los seguidores del camino. Su forma de vivir era diferente, su estilo de vida era diferente, su manera de vivir fue lo que causó el alboroto en Éfeso. Y es que el evangelio siempre va a crear alboroto. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio siempre causa disturbio, el evangelio siempre causa altercados. Cuando se predica el evangelio siempre se va a levantar oposición y siempre va a haber alboroto alrededor de la predicación del evangelio. Cuando alguien decide cambiar su estilo de vida, siempre se va a levantar alguien que se va a oponer a eso. Cuando alguien decide dejar su vida de pecado atrás y obtener o aplicar a su vida una vida de santidad, alguien se va a levantar a protestar por ello. Siempre va a haber alguien que protesta por ese cambio. Cuando tú decides darle a tu vida un avivamiento, alguien se va a levantar a protestar por ello también. Y en Éfeso se dio un avivamiento, como lo vimos la semana pasada. Se dio un avivamiento en la ciudad. Y ahora en este texto vemos que ese avivamiento que se dio produce un alboroto, produce disturbio. Esto nos enseña, mis hermanos, a estar preparados cuando hay un avivamiento en nuestra vida. Cuando usted entra en un avivamiento, prepárese porque alguien se va a levantar a decir o a protestar contra ello. Alguien se va a levantar a decirte que no vas por el buen camino. Alguien se va a levantar a protestar por tu cambio de vida.
cuando hay un avivamiento en la iglesia. Debemos estar prestos a no bajar la guardia o a pensar de que hemos alcanzado todo, porque todo va bien, porque todo es hermoso, porque todo resulta según lo que hemos planificado. Alguien no va a estar conforme con ese cambio de vida, por lo cual siempre vamos a tener que dar una buena pelea en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos enseña ¿a qué? A que a pesar de que haya un avivamiento en nuestra vida y de que todo empiece a ir bien, estar alerta porque alguien o algo se va a levantar en contra. No descansar. Hay que estar siempre dispuestos a dar una buena pelea, a no relajarnos, a no tomar espacio para descansar espiritualmente hablando. En el Señor hay que ser intenso. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser intenso. Algunos dirán, pastor, usted sí es intenso. No, es que hay que ser intenso. Hay que ser intenso, hay que ser insistente, hay que estar trabajando sin descanso. No hay que tomarlo suave, no hay que relajarse en este camino del Señor. Sin embargo, nosotros en este cristianismo moderno, nosotros pues hemos tomado tiempo para relajarnos y pensar que podemos tomar vacaciones espirituales o que podemos relajarnos o que podemos tomarla suave porque pensamos en nuestro interior que el diablo también debe estar descansando, pobrecito, está cansado de tantos años y siglos peleando con la iglesia, él debe estar cansado también, así que yo voy a tomar mi descanso. Déjeme decirle que el diablo no toma vacaciones, el diablo no toma día de reposo, el diablo no toma día libre, no hay vacaciones para él trabaja de día y de noche los 24 horas del día, los 7 días a la semana. El diablo está presto para esperar el momento oportuno y atacarnos. ¿Y cuál es ese momento oportuno? Cuando el cristiano lo toma suave. Cuando el cristiano decide relajarse, porque todo le está yendo bien. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Relajarnos. Después que acaba la pelea, después que acaba la batalla, ¿qué hay que hacer? Estar firme, mi hermano. Acabó un asalto y viene el otro. Acabó una batalla y viene la otra. No hay tregua en esta guerra. No hay descanso en esta batalla. Hay que estar firme después de la batalla. Algunos después de la batalla se relajan, toman vacaciones. Cuando hay que permanecer, dice la palabra, firme. Después de la batalla hay que estar firmes. Firmes después de la batalla. El Evangelio viene a nosotros a renovar nuestro pensamiento. Como decíamos la semana pasada, la gente dice, ¿te lavaron el cerebro en la iglesia? Sí, mi hermano, sí, Señor. El Evangelio viene a renovar nuestra mente. Con el Evangelio nuestra mente es renovada, es lavada con la palabra del Señor. Y ahora nosotros hemos conocido la verdad. Ese es el Evangelio de Jesucristo, el conocimiento de la verdad. El mismo Jesús nos decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué significa eso? Que al conocer la verdad ya nosotros no corremos y actuamos desenfrenadamente y locamente. Ya no somos esclavos, presos de nuestra vieja manera de pensar y vivir, sino que al ser renovado nuestro pensamiento, ahora nuestra conducta también es renovada. ¿Cuántos dicen amén? Es renovado nuestro pensamiento y por tanto nuestra forma de conducirnos también es renovada. Y el Evangelio viene a provocar entonces disturbio, alboroto, a alborotar o a perturbar nuestro entorno. El Evangelio perturba nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio perturba tu vida. Cuando el Evangelio llega a tu vida es perturbada.
es revolucionada, es estremecida. Nuestras amistades, perturban nuestras amistades, perturba nuestra familia, pero también perturba nuestro ser interior porque cambia nuestro ser. Y eso es lo que deseamos ver, pero no es lo que, cuando nuestro ser desea ver algo, muchas veces esa perturbación nos indica de que eso no es lo que nos conviene. El Evangelio viene a enseñarnos lo que nos conviene. El Evangelio viene a cambiar el deseo de nuestros corazones. Viene a cambiar nuestro corazón. Viene a habilitarnos para poder ver o dejarnos ver aquello que realmente debe entrar en nosotros y poder dejarnos ver aquello que debe salir de nosotros. Esa es la perturbación que el Evangelio logra dentro de nosotros. Nos perturba, nos cambia, nos transforma, cambia hasta nuestra manera de hablar, cambia el Evangelio. Nos cambia de manera que ya no vamos a caminar en tinieblas, vamos a caminar en luz. Ya no vamos a ser hijos de las tinieblas, vamos a ser hijos de luz. Cambia, el Evangelio cambia y perturba nuestro ser. ¿Cuántos aquí pueden darle la gloria al Señor y darle gracias porque sus vidas han sufrido un disturbio, han sido perturbados por la palabra de Dios, por el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos aquí pueden testificar? Mi vida ha sido perturbada por el Evangelio de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Esa es la parte favorable que produce el Evangelio. Esa es la parte favorable que el Evangelio produjo en los ciudadanos de Éfeso. La mayoría de los ciudadanos de Éfeso fueron perturbados por la palabra del Evangelio. Sin embargo, esta perturbación del Evangelio, esta distorsión o este alboroto del Evangelio, en algunos no dio frutos favorables. Como nosotros hemos visto a los creyentes de Éfeso, muchos creyeron y su vida cambió. Su vida fue perturbada por el Evangelio y cambiaron de conducta. Pero al mismo tiempo, esta perturbación del Evangelio produjo frutos desfavorables para otros. Y este es el caso de un hombre llamado Demetrio. Y dice la palabra que Demetrio era un platero, o sea, se dedicaba a trabajar la plata. Pero Demetrio no era un platero común o aislado. Él era parte de una gran industria de la platería. Demetrio pertenecía a un gremio de empresarios que se dedicaban a la confección de figuras de plata. Sobre todo a la confección de figuras relacionadas con la diosa Diana, que era, como quien dice, era la patrona del pueblo. ¿Sí? Era la santa patrona del pueblo de Éfeso, era Diana de los efesios. Y Diana de los efesios, pues, tenía un gran templo. Y ellos, esta industria de la platería, los empresarios, junto con sus trabajadores, se dedicaban a confeccionar figuritas o estatuillas tanto de la diosa Diana como del templo, porque el templo era majestuoso. ¿Y ellos qué? Ellos formaban un gremio. Ahora con este asunto que ha ocurrido en nuestro país, nosotros hemos aprendido muchos términos nuevos, ¿sí o no? Ahora sabemos que hay gremios, hay federaciones, hay asociaciones, hay cámaras, hay sindicatos, hay sociedades. Todos estos términos ahora pues estamos muy familiarizados con ellos y hay tanto que uno no los puede ni contar. ¿Cuántos hay? No sé, no sabemos cuántos hay. Todos quieren ser escuchados, todos quieren participar. Pues precisamente Demetrio pertenecía a algo como pudieran llamar la Asociación de Plateros Unidos por Éfeso. ¿Sí o no? Él pertenecía a la Asociación de Plateros Unidos por Éfeso.
Así que él reúne a su gremio y entonces él pues les da a entender de que este movimiento, esto del camino, están afectando ¿qué? Sus finanzas, están afectando la industria, están afectando la economía del gremio. Diana era la diosa que imperaba en Éfeso. Y Diana tenía un templo. Y este templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una gran atracción turística para la ciudad de Éfeso. Venían muchos visitantes de las otras regiones a ver esta majestuosa obra arquitectónica. Este edificio era un gran edificio, tenía 127 columnas de 60 pies de altura cada una. Era alto, altísimo, casi como 7 pisos, una columna. Y eran 127 columnas y adornadas con diferentes artes griegos. Y Demetrio pues tenía una empresa dedicada a la confección de figuritas en miniatura del templo, porque aparte de la diosa Diana, el templo era algo majestuoso. La gente venía a Éfeso a visitar ese gran templo. Y Demetrio y su empresa pues se dedicaban a la confección de templos en miniatura, templitos hechos de plata, y los vendían a los que venían a adorar a la diosa Diana. La imagen de Diana que se adoraba en este lugar, dicen algunos historiadores que estaba constituida por una piedra oscura y grotesca que era parte de un meteorito que cayó en esa región. Por eso ellos decían que Diana bajó de Júpiter, pero fue un meteorito que cayó. Tomaron la piedra esa, que tenía una forma, no tenía forma, pero ellos vieron que la piedra era una mujer. Así que ellos pues adoraban esa piedra. Era Diana caída del cielo. Y la gente venía de todas partes de Asia para adorar esta imagen y compraban los objetos relacionados al templo y a la diosa Diana, que también era conocida como Artemisa. Demetrio y su gremio tenían un problema entonces con Pablo, y era que Pablo estaba predicando y afectando sus finanzas, su negocio, su economía, su prosperidad. Él mismo lo dice, está afectando nuestras ganancias. Sus empresas estaban sufriendo una pérdida. ¿Por qué? Porque la gente, gran parte de Asia se convirtió al movimiento del camino, al cristianismo, y ya no iban a adorar a la diosa Diana como en la cantidad de personas que iban antes. Luego Demetrio expone cuál es el problema. El problema es que lo que está predicando Pablo está afectando nuestras ganancias. Ese era el real problema de Demetrio. Pero más adelante Demetrio maquilla la realidad de su problema llevando el asunto a un plano religioso. Y según yo leo el texto, Demetrio no tenía ninguna afinidad con Diana. Él simplemente se aprovechaba del momento. Comerciante al fin, exacto. Su problema era su dinero. Porque si el evangelio de Jesucristo no hubiera afectado su dinero, él no hubiera tenido ningún problema con la predicación del evangelio. Pero como la predicación del evangelio afectó su ganancia, entonces él se levanta, reúne al gremio y causa un alboroto. Y el evangelio impactaba las vidas no solamente de los efesios, sino también de toda Asia Menor. Y ya los efesios y todo lo de Asia ya no venían a adorar a la diosa Diana de los efesios, ni venían a visitar
su templo. ¿Sabe? El Evangelio de Jesucristo debe afectar la economía. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien se convierte a Cristo, inmediatamente su propia economía cambia. Hablando de su propia economía cambia. Y más la economía que le rodea cambia. Y si la economía de un creyente o de una persona que se convierte a Cristo cambia, la economía de esta nación debería haber cambiado con la cantidad de personas que se han convertido al Señor. El Evangelio cambia las economías de las naciones. Sin embargo, cambia la economía para bien de los que han creído. Pero cambia la economía para mal de aquellos que no. Así como el Evangelio de Cristo cambia para bien la vida de aquellos que se han comprometido con conocerle más, también cambia para mal la vida de aquellos que ya no van a recibir el beneficio de aquellos que han cambiado para bien. Si nosotros tuviésemos un avivamiento como hablábamos la semana pasada aquí en Panamá, muchos bares y cantinas tendrían que cerrar. Muchos prostíbulos tendrían que cerrar. Habría muchos negocios que irían a la quiebra si hubiese un avivamiento aquí en Panamá. Ese es el efecto que causa el Evangelio, bien para unos y desfavorable para otros. Lo segundo que queremos ver de este texto es que nuestro Señor Jesucristo es grande. Y es gracioso lo que Demetrio argumenta contra la predicación de Pablo. Demetrio está diciendo que Pablo dice que los dioses, escucha bien lo que dice Demetrio. Demetrio dice que Pablo dice que los dioses que nosotros fabricamos con nuestras manos no son dioses. Ve lo ridículo que suena eso. Demetrio dice Pablo que los dioses que nosotros hacemos con nuestras manos no son dioses. O sea que Demetrio piensa que sus manos humanas pueden producir un Dios. Qué cosa más absurda está diciendo Demetrio, ¿verdad? Qué tremendo Dios es aquel que las manitos de Demetrio pueden fabricar. Qué tremendo es Dios que manos como la de Demetrio pueden fabricarlo. Y tenemos que estar claros sobre la predicación de Pablo. Nosotros hemos visto sus sermones, hemos estudiado su método de trabajo, hemos visto sus tácticas de predicación. Pablo, sus sermones todos eran cristocéntricos. Pablo estaba enfocado en una sola cosa: predicar a Cristo y el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso era lo que Pablo estaba dedicado a predicar. Él fue llamado por el mismo Jesucristo a predicar el Evangelio de salvación a todo aquel que quisiera oírlo. Pablo no tenía una campaña en contra de Diana. Pablo no predicaba cierren el templo de Diana. Pablo no predicaba ya dejen de comprar esas estatuillas de Diana. Pablo no predicaba mucho menos en contra del gran templo. Pablo no andaba diciendo por ahí abajo Diana, cierren el templo, no adoren a Diana, no vayan a su templo, no compren sus imágenes. Nada de eso. Pablo tenía una sola misión y era predicar a Jesucristo y nada más. Pero cuando el poder del Evangelio toca las vidas de las personas cambian. Las personas son transformadas. Las personas cambian de mentalidad, cambian su pensamiento. Y si cambia su pensamiento, cambia su conducta. Los efesios fueron cambiados por el mensaje del Evangelio.
y ellos dejaron su forma natural de idolatría, dejaron de adorar a ese Dios que hacían las manitos de Demetrio para adorar ahora al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que está sentado en su trono, al verdadero Dios poderoso. Demetrio no podía hacer con sus manos un Dios, es lo que entendieron los efesios. ¿Sabe? Y esa es la forma más efectiva de cambiar la sociedad que nos rodea. El evangelio transforma la vida de la gente. El evangelio transforma uno por uno a todos los individuos que se vuelcan a creer en él. Y lo reenfoca de adorar a dioses como la diosa Diana a adorar al Dios verdadero. Algunos piensan que nuestra sociedad va a cambiar cuando algunos creyentes ocupen las posiciones claves en el gobierno. Ese es el pensamiento de algunos. Y gloria a Dios por ello, porque en cierta forma tiene razón. Claro que sí, vamos a ver cambios. Yo creo que los puestos claves de esta nación deben ser ocupados por gente buena, que no es lo que está ocurriendo en este tiempo. Los puestos clave de esta nación están ocupados por gente mala en su mayoría. Ellos mismos lo dicen, lo he escuchado en las noticias. La gente buena son pocos, la gente mala son muchos. Y claro que si nosotros vemos cambios en estos puestos, por supuesto que vamos a ver cambios en nuestra nación. Estos puestos deben ser ocupados por la gente que verdaderamente va a ayudar a esta nación. Esto resolvería algunos de nuestros problemas. Sin embargo, una nación no cambia por sus gobernantes. Una nación cambia por el poder del evangelio de Cristo en sus vidas. Que cada persona de esta nación sea reenfocada de las imágenes de Dianas en su mente y sea reenfocada hacia la imagen del Dios vivo que es a través de Jesucristo. Y yo repito, Panamá necesita un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Panamá necesita un avivamiento que cambie la mayoría, el pensamiento y la mente de la mayoría de los panameños y puedan cambiar su conducta. Yo sé que algunos están pensando, pastor, pero eso es un sueño es un sueño lejano. Pues a través de la historia de la iglesia cristiana ha sucedido en otras ocasiones. Y contábamos un caso la semana pasada. Dios ha hecho avivamiento en ciudades en nuestra era moderna. Dios ha cambiado el pensamiento de la mayoría de los pobladores de una ciudad. Y si Dios lo ha hecho una y otra vez a través de la historia, Dios puede hacerlo de nuevo. ¿Cuántos creen eso? Dios puede volverlo a hacer con Panamá. Porque el Jesucristo de la ciudad de Éfeso es el mismo Jesucristo que mora en ti y que mora en mí. No ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Demetrio, como le mencioné antes, describió la realidad de su problema. Su problema era un problema económico. Sin embargo, ahora Demetrio, muy inteligentemente para ganar la aceptación de la gran mayoría de la multitud, cambia su manera de ver el problema y lo cambia a un orgullo cívico, un orgullo de la ciudad. Y él dice, parafraseando un poco sus palabras, dice, ¿cómo este Pablo se atreve a insultar a nuestro gran templo? ¿No debiéramos mostrar nuestro orgullo hacia nuestro glorioso templo de Diana? Y parte de sus argumentos es que la acción de Pablo destruiría la majestad de aquella a quien veneraba toda Asia y el mundo entero, dice Demetrio.
Y sabe, como les decía, Demetrio en el texto no demuestra ninguna afinidad hacia Diana. Simplemente él toma ventaja de la creencia de muchos de Asia para sacar ganancias. En ningún momento él se incluye en la adoración a Diana. Él simplemente declara lo que todo el mundo hace. Él dice todo lo que hace Asia y todo el mundo, según Demetrio, venera a Diana. O sea que la veneración de Demetrio hacia Diana es porque todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, entonces yo también soy un creyente de Diana. Y ese es el problema de mucha gente hoy en día. ¿Por qué hacen y practican el mal? Porque el mundo lo hace. Esa es la corriente del mundo. Si lo hace todo el mundo, entonces es algo bueno. Esa es la corriente que corre por el mundo. Si todo el mundo lo hace, entonces debe ser bueno para todo el mundo. Si la mayoría de las mujeres aborta porque no desean el bebé, entonces debemos legalizar el aborto. Si hay una gran mayoría que consume marihuana, entonces debemos legalizar la marihuana. Esa es la corriente del mundo. Si todo el mundo lo hace, entonces no debe haber nada malo en eso. Eso es lo que Demetrio nos está diciendo. Si todo el mundo adora a Diana, entonces debemos defender su templo. Y se formó un gran alboroto, un motín. Demetrio avivó el odio en la gente. Y dice el texto que la gente se llenó de confusión. Y algunos gritaban: grande es Diana de los Efesios. Y se reunieron en un teatro inmenso que había en Éfeso. Allí cabían unas 14,000 personas. Llenaron el teatro. Y dice el texto que muchos de los que estaban allí no sabían por qué estaban allí. Simplemente ellos vieron el alboroto, vieron la gente gritando y como les decía, bueno, si todos van para allá, yo también voy para allá. Si todo el mundo grita, yo también grito. Si todo el mundo salvo, yo también voy a participar del alboroto, aunque yo no sé ni por qué es el alboroto. Muchos no sabían qué era lo que estaba sucediendo, pero estaban allí. Y cuando Pablo se entera de que hay un montón de gente reunida en el teatro, Pablo dice: allá hay gente, pues yo tengo que estar allí. Yo me imagino que en la mente de Pablo, aprovecho que hay tanta gente ahí reunida. ¿Qué oportunidad puedo tener? Pero los ánimos estaban caldeados y la gente dice: Pablo, no vayas para allá. Porque precisamente tú eres la razón por la cual la gente se ha alborotado. Y hasta las autoridades que ya simpatizaban con el evangelio le pidieron a Pablo que no fuera e impidieron que Pablo se dirigiera al teatro. Y dice la palabra que estos que estaban en el teatro empezaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y dice que ¿por cuánto tiempo gritaron? 2 horas. 2 horas gritando: grande es Diana de los Efesios. Yo no sé si usted puede imaginarse eso. 2 horas, 14,000 personas gritando: grande es Diana de los Efesios. A mí me parece raro que una persona pueda gritar por 2 horas eso mismo. Yo creo que a los 5 minutos uno ya no quiere oír eso. Pero la palabra me dice que por 2 horas gritaron ese asunto. 2 horas gritando la misma frase. Para nosotros es raro que alguien pueda gritar por 2 horas la misma frase, pero para ellos no era raro. Lo es raro para nosotros hoy. Pero la gente en estos tiempos hace cosas raras, que si usted se pone a pensar, es raro, pero no es raro en nuestro tiempo. Pero en algún tiempo será raro. La gente grita sandeces en los tumultos. La gente grita por 2 horas en los estadios. ¿Sí o no? ¿Y qué grita la gente en los estadios? Usted ha ido a un estadio, ¿qué es lo que grita la gente? Sandeces.
incoherencias, locuras. Y no es raro. Por 2 horas ahí gritando en un estadio. La gente grita en los bares, la gente grita en las cantinas, la gente grita en las discotecas, la gente grita en los conciertos y se desmaya y le dan toda clase de patatús. Y no es raro. ¿Es raro o no es raro? Para mí sí es raro, pero para los que están allí no es raro, es normal. Es normal. La gente grita cosas que en la realidad son raras, pero no lo son para esta generación. Sin embargo, si alguno de nosotros gritara, grande es Jesucristo el Señor, sería raro para nosotros, pero para la gente sí sería raro, te verían como bicho raro. ¿Qué le pasó a este? Se volvió loco. Nos mirarían como raros. Pero nosotros lo podemos decir una y otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Grande es nuestro Señor Jesucristo. Podemos gritarlo, grande es nuestro Señor Jesucristo. Raro es lo que grita la gente en los estadios, raro es lo que grita la gente en los conciertos, raro es lo que grita la gente, lo que grita un borracho en una cantina, raro son las sandeces que puede gritar una persona que está ebria o drogada. Nosotros adoramos, honramos, vivimos para un Dios vivo y proclamamos su grandeza. Grande es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si la sociedad quisiera hacernos sentir a nosotros como raros, porque lo hacemos, ¿sabe que no nos debe importar? Si la gente grita muchas cosas en la calle, la gente grita muchas cosas raras, ¿por qué tendremos que sentirnos mal nosotros por gritar la verdad? No nos debe importar. Y no nos debe importar porque aquella multitud que gritaba, grande es Diana de los Efesios, le estaba gritando ¿a quién? Le estaba gritando un pedazo de piedra que cayó como un meteorito del cielo. Y sin ellos saberlo, en este tiempo se darían cuenta de que ese meteorito nadie lo ha encontrado. Se perdió, nadie lo encuentra. Ya la gran Diana de los Efesios desapareció. Y lo que queda de su gran templo de 127 columnas, de 60 pies de altura, solamente queda un pedacito de una columna en medio de un herbazal. Es lo que queda de la gran Diana de los Efesios. No hay Diana, no hay templo, ya no hay ese atractivo, ya no queda nada de la gran maravilla del mundo. Ya nadie quiere verlo, nadie puede verlo. Pero nuestro Dios está sentado en su trono. Nuestro Dios sigue reinando. Nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, aún es proclamado por su pueblo en este tiempo. Aún hace milagros, aún cambia e impacta las vidas, aún sana, aún libera, aún bautiza con su Santo Espíritu. Y hoy nosotros podemos seguir gritando, grande es nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sabido quién es Él. Y lo hemos hecho en cada una de nuestras vidas. Lo tercero que podemos ver en este texto es que al final Dios nos demuestra algo. Él siempre cuida de los suyos. ¿Sabe? La multitud estaba enardecida. Esto era para que esos 14,000 marcharan a donde estaba Pablo, lo tomaran y lo ejecutaran, lo apedrearan, lo quemaran, desapareciera el movimiento del camino de Éfeso. Era el momento para que algo grave ocurriera con la iglesia. Pero después que la multitud estuvo gritando por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, al final, ¿qué le pasó a esa multitud? Se quedaron sin fuerzas. Hay que gritar durante 2 horas. A las 2 horas ya esa gente ya querían irse para su casa.
A la 2 horas ya nadie quería estar allí. Y es cuando un funcionario de la ciudad toma la palabra y le dice, nosotros no podemos poner en duda que Diana es la gran diosa de los efesios. Sin embargo, este alboroto puede afectarnos si los romanos se enteran de que hubo un alboroto en la ciudad. Es lo que dice el funcionario. Y le sigue diciendo y dice, estos hombres que ustedes, porque ellos agarraron a 2 de los colaboradores de Pablo y lo tenían allí, como que lo iban a matar. Y él dice, estos hombres que ustedes han traído aquí, ellos no han blasfemado. Ellos no han hecho sacrilegio contra la diosa Diana. Y agrega, Demetrio y su gremio de plateros debe hacer sus demandas correctamente ante los tribunales. Para eso están las autoridades. ¿Qué hizo Demetrio? Demetrio hizo lo que hacen muchos políticos hoy en día. En lugar de ir a los tribunales y llevar y demandar a aquellos que ellos quieren pues injuriar, ¿lo hacen de qué? De forma mediática. Se paran y dicen una gran serie de palabras o van a los medios y dan declaraciones, pero nunca van a los tribunales. Nunca acusan a nadie, nunca demandan a nadie. Todo se hace de manera mediática, entonces uno queda con la duda. Es lo que dice el funcionario, si Demetrio y su gremio tienen algo contra Pablo y sus colaboradores, ahí están los tribunales, ahí están las autoridades, demándenlos, llévenlos. Y dice que los despidió. O sea que en otras palabras, él dice al final, aquí se rompió una taza, cada cual para su casa. No pasó a mayores. Yo creo que la gente estaba cansada ya después de 2 horas de estar gritando allí, vámonos para la casa, y todo el mundo se fue. No pasó, el alboroto de 14,000 enardecidos se disipó en 1 minuto. Dios usó a este funcionario para preservar el trabajo de sus siervos. Dios usó a este funcionario para preservar la vida de su pueblo. Dios tuvo cuidado de su pueblo. ¿Sabe? La predicación del Evangelio, la obra del Espíritu Santo en el creyente, el avance de la iglesia siempre va a encontrar oposición. Y la oposición es la manera que Dios usa para impulsar a su iglesia adelante. Es la manera que Dios usa para impulsar al creyente hacia adelante. Siempre habrá oposición. Y es por eso que nosotros generalmente, y lo hemos escuchado y hasta nosotros mismos lo hemos dicho, y hemos dicho frases como siempre que yo me dedico a buscar al Señor, algo pasa. Siempre que yo me dedico a buscar el rostro del Señor, cuando quiero servirle de manera seria, cuando realmente quiero meterme en los caminos del Señor, algo pasa, algo se levanta, me caen los problemas, el enemigo me ataca. Las cosas empiezan a ir de mal en peor. Empiezan a sucederme cosas. ¿Y sabe lo que muchos hacen? Deciden vivir vidas mediocres para el Señor. Porque cuando uno vive una vida mediocre para el Señor, ¿qué hace el enemigo? Te suelta. Cuando tú decides hacer lo que el enemigo realmente quiere que tú hagas, ya él te deja tranquilo, porque ya cumplió su cometido. Muchos deciden estar lejos del Señor y de su iglesia, porque así el diablo ya no se va a meter con ellos. Y en cierta forma es cierto. Eso es lo que el diablo quiere que hagan. Y respecto a esto, pues quiero ser sincero en esta ocasión.
Si tú te metes de lleno con el Señor, tú decides buscarle, tú decides meterte con Dios, tú decides servirle de manera seria, el mundo de las tinieblas te va a hacer oposición. Esa es la verdad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos prometió y así lo cumple. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejará, no te soltará, no te abandonará. Estará contigo todos los días de tu vida, bendiciéndote, ayudándote, fortaleciéndote, protegiéndote. Y es mejor seguir adelante con el Señor y estar bajo el poder del Espíritu, estar bajo su protección, que quedarse sumergido en las sombras, en el anonimato, viviendo una vida sin compromisos para con Dios. Nosotros debemos esperar siempre que las tinieblas se nos opongan. Siempre esté a la expectativa de ello. No baje la guardia. Esta guerra no termina. Esta guerra no tiene tregua. Siempre el enemigo esperará el momento en que nos relajemos. Siempre se va a oponer el reino de las tinieblas a nuestro avance. Pero como nosotros estamos preparados para eso, podemos estar listos para librar una nueva batalla. Confiando en nuestro Señor, que siempre estará con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el Señor a quien servimos. Y no hay nada que nosotros debamos temer. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa, todo lo